Lo tenía todo: dinero, poder, estatus, pero bastó una llamada telefónica y el llanto de un recién nacido para que su vida diera un vuelco. Tony nunca imaginó que adoptaría a la hija recién nacida de su hermana muerta, y mucho menos que su prometida le daría un cruel ultimátum: o ella o yo. Ante esta amenaza, ¿qué harías? ¿Elegiría el amor incondicional de una niña que apenas ha abierto los ojos o mantener una vida segura construida sobre las apariencias? Prepárate para una historia en la que el verdadero amor no está en los contratos, sino en los gestos silenciosos, en las miradas que acogen, en las decisiones que lo cambian todo, porque a veces el hogar que buscas está justo donde menos te lo esperas, y la familia que necesitabas nace sin avisar. El teléfono sonó en mitad de la reunión. Tony lo ignoró. Cuando sonó por tercera vez, miró a su ayudante con impaciencia. «Es la clínica central, urgente», frunció el ceño, descolgó el auricular y se levantó de la mesa. Cuando contestó, su expresión se endureció. «Señor Tony, es el servicio de urgencias. Su hermana ha sufrido un grave accidente. Necesitamos que venga inmediatamente». Tony se quedó helado. Su hermana Valeria era lo único que le quedaba de su familia. Aunque estaban lejos, había un vínculo invisible. Lo dejó todo, canceló citas y corrió a la clínica. Pero llegó demasiado tarde. La noticia le golpeó como un muro. Valeria no había sobrevivido. Con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, intentó procesar lo imposible. «Estaba embarazada», dijo uno de los médicos. «Se puso de parto durante el accidente. El bebé sobrevivió». Tony sintió que le fallaban las piernas. «¿Qué?» «Es su sobrina. Está en la UCI neonatal, luchando por vivir». Horas después, frente a la incubadora, Tony vio un ser diminuto, conectado a unos cables, respirando con dificultad. Era un cuerpo frágil, pero vivo. El cristal lo separaba de ella, pero sentía como si algo la llamara. «No tiene a nadie más, señor Tony», dijo el médico. «El único pariente vivo es usted. ¿Y el padre?» «Nunca ha sido identificado». Tony se pasó una mano por el pelo. La lógica le decía que resolviera el asunto con frialdad. Delegar. Entregar a la niña al sistema. Pero había algo en esa piel rosada, en ese frágil latido, algo que le frenaba. «Necesito pensar». En el hotel, aquella noche fue insomne. Su móvil vibraba con mensajes de María. «¿Dónde estás? Te necesito para cenar con los inversores. Eso es más importante que esta tragedia familiar». Al día siguiente, Tony volvió a la clínica. Se detuvo frente a la incubadora. El bebé tenía los ojos cerrados, pero su manita estaba aplastada, como buscando algo. «No pediste venir al mundo, ¿verdad?», murmuró. «Pero ahora estás aquí, y alguien tiene que quedarse». Se acercó una enfermera. «Necesita contacto. Si quiere, puede tocarla con guantes estériles». Tony dudó. Luego se puso los guantes y acercó la mano a la pequeña. Cuando los dedos del bebé se cerraron en torno a los suyos, algo en su interior cedió. En esa simple y silenciosa conexión nació la primera grieta en el muro que había estado construyendo toda su vida. Cuando salió de la habitación, el administrador de la clínica le esperaba con una carpeta. «Tenemos que decidir su futuro, señor. O usted se queda con la custodia, o la daremos en adopción». Tony cogió la carpeta, miró el papel y luego la puerta de la UCI. No dijo nada, pero en sus ojos empezaba a formarse una respuesta. Tony caminó en silencio por los pasillos del hospital, el sonido de las máquinas y los pasos apresurados resonando a su alrededor como un zumbido lejano. Cada paso le llevaba de vuelta a la incubadora, donde su sobrina permanecía como un pequeño milagro, rodeada de luces tenues y alarmas. El médico responsable le esperaba. «Está estable, pero sigue en observación intensiva. Es una luchadora», asintió con la cabeza mirando a través del cristal. Había algo desconcertante en aquel pequeño ser, tan lleno de vida.
algo que desarmaba su mundo de certezas. Hoy podrá verlo de cerca. «Ya hemos retirado algunos equipos», dijo el médico con una sonrisa amable. Vestido con bata y guantes, Tony entró en la habitación. La incubadora estaba ahora abierta. Se acercó, vacilante, y vio que los ojos del bebé se abrían por un momento. Pequeños, pero intensos. «Eres muy real, ¿verdad?», murmuró con la voz baja. Un leve sonido escapó de los labios de la niña. No era llanto, era casi un gemido, como un susurro pidiendo cuidados. La enfermera que estaba a su lado comentó: «Reconoce las voces. Ayer hablaste con ella, ¿verdad?». «Sí», y me cogió el dedo. Fue extraño, como si supiera quién soy. Tal vez lo sepa. Los bebés sienten más de lo que entendemos. Tony permaneció allí durante minutos observando. Cada respiración le recordaba lo frágil que es la vida y lo poderosa que puede ser incluso en su fragilidad. De vuelta en el vestíbulo, encontró a la trabajadora social con un portapapeles. «Necesitamos su decisión, señor Tony. El hospital no puede mantener la custodia del niño durante mucho tiempo. Hay un orfanato dispuesto a acogerla hoy mismo si usted no se hace cargo». Apretó los ojos, irritado. «¿Hoy?» «Sí. Si no hay firma de responsabilidad, el traslado se hará esta tarde». Tony volvió a coger la carpeta y se quedó mirando el formulario. María estaba llamando de nuevo. Su teléfono móvil vibraba incesantemente en su bolsillo. «Si firmo esto, mi vida cambiará para siempre», murmuró. La trabajadora social asintió. «Es cierto, pero también la suya». Tony guardó el móvil, respiró hondo y firmó. «Se llamará Clara». La trabajadora social levantó la vista. «¿Clara? Ese es el nombre que mi hermana quería ponerle, según su diario». El hospital se puso en marcha. Comenzó el proceso de tutela provisional. El equipo médico sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, Tony sintió algo parecido a sentido. Al salir, caminando hacia su coche, recibió un mensaje de María. «Necesito hablar. Urgente». Miró su teléfono móvil, luego hacia donde Clara dormía ahora en un pequeño catre junto a una enfermera. Allí, en la encrucijada entre dos mundos, se dio cuenta de que el pasado había terminado y el futuro acababa de nacer. El coche se detuvo delante de la mansión. Tony bajó, aún con Clara en brazos, envuelta en una suave manta. La niña dormía, ajena a la inmensidad de la casa que ahora sería su hogar, y al torbellino al que sabía que estaba a punto de enfrentarse. La puerta se abrió. María salió con los brazos cruzados, sus tacones resonando en el mármol. «¿Es una broma?», dijo al verlo con el bebé. Tony no contestó inmediatamente. Entró en el salón, colocó a Clara suavemente en el sofá y solo entonces se encaró con su prometida. «Es mi sobrina, la hija de Valeria». María se acercó lentamente. «Me he enterado de su muerte, claro, pero ¿qué hace esta niña aquí? No tiene a nadie más y ahora es mi responsabilidad». «¿Responsabilidad? Tony, eres un hombre de negocios, un hombre público. Esta situación arruinará tu imagen». «Ella es un ser humano, María, un bebé, no un escándalo». María rió incrédula. «Siempre has sido racional, directa. ¿No era el hombre que decía que los niños son distracciones emocionales? Quizá estaba equivocado. ¿Y qué hay de mí? ¿Dónde me deja eso? ¿Vamos a tener un bebé ahora como si fuéramos una familia feliz de un anuncio de margarina? No es eso. Yo no lo pedí, pero sucedió, y elegí no darle la espalda». Respiró hondo, intentando contener su rabia. «¿Y nuestro futuro? ¿Qué pasa con el matrimonio? Puede continuar si estás dispuesto a aceptar a Clara. En otras palabras, o acepto a esta niña o lo pierdo todo. No se trata de perder, se trata de elegir». Se acercó, con el rostro serio. «Entonces, que quede claro, o ella o yo». La frase cayó como una cuchilla.
Tony sintió el peso de sus palabras, pero también se dio cuenta de algo que nunca antes había sentido tan claramente. Una certeza. Me estás obligando a elegir entre una vida frágil que depende de mí y alguien que está dispuesta a marcharse si las cosas no salen exactamente según lo planeado. Esto es chantaje, Tony. No, es la realidad. La vida no pide permiso para suceder. María le miró durante largos segundos. Luego cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Piensa bien lo que estás haciendo. Estás a punto de tirarlo todo por la borda. Antes de marcharse, miró a Clara, y por un breve instante sus ojos vacilaron. Pero luego su mirada se endureció de nuevo. La puerta se cerró con firmeza. Tony volvió al sofá, cogió a Clara en brazos y le susurró: «Has entrado como una tormenta, y lo pusiste todo patas arriba, pero no te dejaré». Clara se removió y, aún dormida, pareció sonreír. El timbre sonó a las 8 de la mañana. Tony, con Clara en el regazo, aún intentando equilibrar un biberón y una llamada de videoconferencia en su portátil, se dirigió a la puerta. Al otro lado había una mujer de aspecto sereno, ojos despiertos y postura firme. «¿Mercedes?», preguntó, reconociendo el nombre por el currículum que había recibido de la clínica. «Sí, señor Tony. Enfermera neonatal. Me han informado de que hay un recién nacido a su cargo». «Sí, pase, por favor». Entró y su mirada se posó inmediatamente en Clara, que empezaba a gemir en brazos de su tío. Mercedes se acercó a ella con naturalidad y le tendió los brazos. «¿Me permites?». Tony dudó un segundo y le entregó a la niña. El llanto cesó casi al instante. «Tiene gases. Pequeños círculos en la espalda ayudan a aliviarlos y también cambiar de postura. Parece que sabes lo que haces. Años en la UCI neonatal y algunos dolores personales que te han enseñado más que los libros». Tony frunció el ceño. «¿Dolores? Perdí a mi hija. Prematuramente. No sobrevivió». Se hizo el silencio durante unos segundos. Tony asintió con respeto. Mercedes recorrió la habitación con Clara en brazos, canturreando suavemente. Al poco rato, la niña dormía plácidamente. «Le gusta tu voz», comentó Tony. «Los bebés son más intuitivos de lo que parece. Perciben la energía, la intención». En los días siguientes, Mercedes vino a casa con regularidad. No solo era eficiente, sino que llenaba los espacios con calma. Tony se dio cuenta de que su presencia aliviaba el caos que se había instalado desde la llegada de Clara. Una tarde, al pasar por el pasillo, oyó que Mercedes cantaba suavemente en la habitación del bebé. Se quedó allí, escuchando. «Eres bueno con ella», dijo cuando Mercedes salió de la habitación. «Soy bueno con la gente que necesita que la cuiden». «¿Te preocupas de verdad, verdad?». Mercedes le miró suavemente. «Cuidarla es como cuidarme a mí misma, como si, de alguna manera, estuviera curando lo que he perdido». Tony no sabía qué decir. Había sinceridad en sus palabras y una especie de entrega que hacía tiempo que no veía. Aquella noche, durante la cena, Clara se durmió en el regazo de Tony. Mercedes la miraba sonriente. Entre sorbo y sorbo de vino, se hizo un silencio confortable. «¿Crees que lo conseguiré?», preguntó en voz baja. «Ya puedes. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque te has quedado». A la mañana siguiente, cuando Tony bajó al café, encontró una carta de María bajo la puerta. Solo una frase: «No te rindas conmigo, aún estás a tiempo». Miró a Clara, luego el sobre, y por primera vez no tuvo prisa por abrirlo. La carta de María permaneció sin abrir sobre la mesa, ignorada durante 2 días. Tony, entre biberones, informes y noches en vela, parecía evitar deliberadamente el contenido que sabía previsible. Más exigencias, más amenazas veladas, tal vez un último intento de controlar lo que ya se le había escapado de las manos. Aquella mañana, mientras Mercedes acostaba a Clara, Tony se acercó a la ventana del despacho, con el sobre aún intacto en una mano. «¿Vas a abrirlo?», le preguntó, sin mirarle directamente.
No sé si merece la pena. Mercedes no insistió. Se limitó a decir, a veces lo que no escuchamos nos protege más de lo que pensamos. Pero el destino no parecía dispuesto a esperar. Esa misma tarde, María se presentó sin avisar. Llamó al timbre con fuerza. Mercedes contestó y la tensión fue instantánea. ¿Está? Sí, está, pero quizá debería habértelo dicho antes. Soy su prometida. No necesito permiso para entrar. Mercedes se alejó. María entró como un huracán. Sus ojos recorrieron la habitación hasta encontrar a Tony con Clara en brazos. Pareces demasiado cómoda en ese papel. Tony ni siquiera se molestó en ocultar su cansancio. ¿Qué quieres, María? Quiero salvar lo que todavía se puede salvar. Quiero entender por qué te perdiste. ¿Me he perdido? ¿O por fin me he encontrado a mí misma? María se cruzó de brazos. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Te estás enterrando en una vida que nunca fue la tuya. ¿Y cuál sería mi vida según tú? Reuniones interminables, fiestas con gente que apenas conocemos, objetivos y apariencias. Ese era el plan y funcionaba. ¿Para quién? No para mí. Se acercó más, con firmeza. Te estás enamorando de esa enfermera, ¿verdad? Tony permaneció en silencio. María sonrió amargamente. Lo sabía. Esto no tiene nada que ver con Mercedes. Lo tiene todo. Ella vino y te dio una excusa para alejarte de nosotros. ¿Quieres saber la verdad, María? Clara me cambió. Y quizá Mercedes solo me está recordando que hay formas más humanas de vivir. Así que es eso. Se acercó más al bebé. ¿Vas a tirarlo todo por la borda por un bebé y una empleada? No hables así de ella, y no hables de Clara con desprecio. María se alejó furiosa. Si no tomas una decisión, lo haré yo. Se lo diré a la prensa. Sacaré a la luz esta historia. Tu nombre, tu carrera, todo se derrumbará. Tony la miró con severidad. Haz lo que quieras, pero no vuelvas por aquí. Permaneció inmóvil unos segundos y luego cerró la puerta de un portazo. Mercedes apareció en el pasillo, con Clara en brazos. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo estoy cansado de vivir con miedo de quién soy en realidad. Mercedes se le quedó mirando un momento. ¿Y quién eres ahora? Contestó Tony, mirando a Clara. Alguien que tiene algo por lo que luchar. La casa se sumió en el silencio cuando Mercedes terminó de acostar a Clara en su cuna. La niña dormía profundamente, con el rostro sereno, como si fuera ajena a todo el caos que los adultos estaban creando a su alrededor. Abajo, Tony estaba sentado en el balcón, mirando al jardín. La copa de vino que tenía en la mano permanecía intacta. Mercedes se acercó a él y se sentó a unos metros, respetando su espacio, pero sintiendo que era el momento de hablar. «La quieres, ¿verdad?» Él no contestó de inmediato. Siguió mirando a la nada como si buscara una respuesta que no quería encontrar. «No estoy hablando de Clara», añadió. «Estoy hablando de María». Tony suspiró. Creía que sí. Durante mucho tiempo creí que era amor, pero ahora miro atrás y veo más un contrato firmado que un sentimiento vivido. Mercedes asintió en señal de comprensión. A veces te apegas más a la idea que a la persona. Finalmente la miró. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has encariñado con algo que sabías que no era tuyo? Sí, respondió ella sin vacilar. La vida de mi hija, pensé que podría aferrarme a ella lo suficiente como para evitar que se fuera, pero no todo el amor basta para ganar ciertas batallas. Volvió el silencio, esta vez más espeso, hasta que Tony, con voz grave, murmuró: «Tengo miedo». ¿De qué? De encariñarme demasiado, de perder, de volverme vulnerable. Mercedes se acercó un poco más. «Ya eres vulnerable, Tony, solo que no quieres admitirlo». Justo entonces, su móvil vibró. Un nuevo mensaje de María. «Todavía estás a tiempo, piénsalo bien, ella no vale todo esto». Borró el mensaje sin leer hasta el final. «María cree que estoy contigo». Mercedes alzó las cejas sorprendida. «¿Lo estás?» «No lo sé, pero a veces cuando hablas con Clara,
Parece que también le hablas a mi corazón. Mercedes permaneció en silencio, conmovida. Le miró fijamente. Tienes que solucionar esto antes de convertirte en otro hombre dividido. No soy una mujer para medio espacio. Se levantó y caminó hacia la puerta. ¿Te vas? Ahora no. Pero si no sabes lo que sientes, lo haré. Porque Clara necesita una atmósfera de amor, no de indecisión. Tony también se levantó. ¿Y si te digo que te quiero aquí? Entonces dímelo, con todas las letras, sin miedo. No pudo. Se quedó quieto, en silencio. Mercedes asintió con tristeza. Eso pensaba. Y se marchó, dejando a Tony solo, una vez más mirando al vacío que solo el amor no resuelto puede dejar. El salón de actos estaba milimétricamente iluminado. Las lámparas de araña colgaban del alto techo. Los camareros se movían como engranajes silenciosos, y los invitados, todos de blanco y negro, murmuraban sobre negocios y estatus. Era el tipo de ambiente en el que María brillaba. Y allí estaba ella, en el centro, vestida con elegancia quirúrgica, esperando a Tony. Este llegó puntual, con Clara en brazos, envuelta en un ligero chal. El murmullo se intensificó. Algunas cabezas se giraron con sorpresa, otras con silenciosa desaprobación. María se acercó, los ojos apretados, la sonrisa congelada. ¿Has perdido la cabeza? No he venido a provocar un escándalo. Solo he venido a resolver lo que aún tengo que resolver. ¿Has traído a ese niño a nuestro evento? Tony, eso es un suicidio social. Es mi hija, y no hay evento en el mundo más importante que ella. Te arrepentirás de esto. Ya me he arrepentido de no haberme dado cuenta de quién eres en realidad. María le sujetó el brazo con fuerza, susurrando entre dientes: ¿Estás dispuesto a tirarlo todo por la borda por esa niña y esa mujer? Tony la miró fijamente. No lo estoy tirando, estoy reconstruyendo. Los invitados miraban ahora abiertamente. Susurros, miradas curiosas, teléfonos móviles que se levantaban discretamente. María se dio cuenta. Su imagen, su control, su plan, todo se esfumaba. Levantó la barbilla y respiró hondo. Muy bien, si eso es lo que quieres, entonces esta es nuestra última conversación. ¿Estás eligiendo a un bebé huérfano y a una enfermera emocionalmente inestable antes que a mí? Estoy eligiendo lo único real que me ha pasado en años. Dio un paso atrás, humillada. Tony se volvió hacia los invitados y con voz firme dijo: Buenas noches a todos. Disculpen la interrupción, pero esta noche necesito estar con mi hija y con la gente que me importa. Y se marchó, bajo miradas atónitas, dejando a María sola en el centro de la sala. Al salir, Clara murmuró en voz baja. Tony la arropó. En el coche, el silencio era reconfortante. Al llegar a casa, vio encendida la luz de la habitación de invitados. Mercedes seguía allí, recogiendo las últimas cosas para marcharse. Entró sin llamar. Ella se dio la vuelta, sorprendida. «¿Has vuelto? ¿Para quedarme?» Ella parpadeó, intentando comprender. ¿Y María? Se ha ido, con todo lo que creía necesitar. ¿Y ahora? Ahora solo falta que digas que quieres quedarte. Mercedes dudó. ¿Estás segura? Tony se acercó. Le cogió las manos. Nunca he estado tan segura. Elegí a Clara, y quiero elegirte a ti también. Sonrió conmovida. Entonces déjame ser el hogar que ambos necesitáis. Y allí, sin promesas grandilocuentes, solo con la verdad, empezaron a construir algo nuevo. La mañana amaneció tranquila, con el suave aroma del café mezclado con el sonido del balbuceo del bebé de Clara en la cuna. Tony se despertó junto a Mercedes por primera vez sin dudas, sin preguntas, sin respuesta. Solo la reconfortante certeza de que, por muy inesperado que hubiera sido todo, estaba exactamente donde tenía que estar. En la cocina, Mercedes preparaba café. Clara jugaba en la alfombra con un osito de peluche en la mano. Tony estaba en la puerta, observando la escena con una serenidad que nunca había conocido.
¿Siempre has estado tan tranquila por las mañanas?, preguntó sonriendo. No siempre, pero últimamente he aprendido a que me gusten las mañanas. Me recuerdan que todo puede volver a empezar. Se acercó y la besó en la frente. Creo que empezamos bien. ¿Has dormido mejor? Contigo aquí, sí. Es como si el mundo exterior se hubiera vuelto menos urgente. Le miró con cariño. Eso es lo que hace el amor. Elimina el ruido. Tony se sentó en el sofá, cogió a Clara en brazos y empezó a tararear una suave melodía. Mercedes le miraba con ojos llorosos. Aquel hombre, que antes se había dejado llevar por los contratos y el control, ahora estaba embriagado por pequeños descubrimientos de afecto. ¿Te arrepientes de todo lo que ha pasado? Ni por un segundo. Si hubiera sabido lo que me estaba perdiendo, lo habría perseguido antes. ¿Y qué crees que has encontrado exactamente? Miró a Clara y luego a Mercedes. Mi casa, no el lugar, sino la gente, la sensación, la razón de despertar. En ese momento, Clara dejó escapar un sonido agudo, como una carcajada que intentaban hacer. Tony y Mercedes rieron juntos. Era la primera vez que lo hacía. ¿Ves? Hasta ella está de acuerdo, dijo Tony, riendo. El día transcurrió tranquilo, con paseos por el jardín, momentos de silencio compartido y planes dichos en voz baja. Por la tarde, mientras Clara dormía en el regazo de Mercedes, Tony sostenía una cajita entre las manos. Tengo algo que preguntarte. Frunció el ceño. ¿Ya? No hace falta que contestes ahora, pero ¿quieres ser oficialmente la madre de Clara? Mercedes se quedó sin habla. Se le saltaron las lágrimas. Sabes que ya lo soy, pero quiero que sea por escrito, como una vez fue aquel contrato, solo que esta vez está escrito desde el corazón. Ella asintió conmovida. Sí, sí, quiero. Él la abrazó con fuerza. Y en ese instante, ninguno de los dos recordó a María, las amenazas, los fríos contratos. Solo había un hombre, una mujer y un niño, comenzando una nueva historia. Una historia sin cláusulas, sin garantías, pero llena de algo que ninguna fortuna podría comprar: pertenencia.